una vez que pasa ese primer momento un poco de apuro, de ver cómo enfrentamos cómo afrontamos esta situación, pues sería la segunda parte, es decir, bueno, esto se consolida, esto es algo ya que va a continuar por un tiempo, no sabemos cuánto, pero mínimo un mes, después de la vuelta de Semana Santa, me imagino, y cómo lo organizamos. Y claro, una vez que eso se establece, no como algo puntual, como una salida de emergencia ante la situación previa a la Semana Santa, previa a las vacaciones, pues ya se plantean otras cosas que son de más calado, ¿no? Como la evaluación, los contenidos, las tareas, las actividades, y todo eso pues nos plantean una serie de dudas y de problemáticas que tenemos que ir resolviendo. Lo ideal sería resolverlo de la manera más coordinada o más parecida posible en casi todos los sitios. Sé que eso es imposible, que es complicado, pero sí es verdad que por lo menos que las soluciones que le demos a esto sean lo más parecida posible en niveles, en profundidad y sobre todo en no perjudicar al alumnado y mucho menos aquel que por sus circunstancias de aprendizaje o de conexión pues no pueda acceder a las muchas o pocas tareas que estamos enviando que podemos enviar. Muy bien. Y desde Aula Planeta, Mireia, Salva, ¿cómo lo veis? ¿Cómo ha llegado a vuestra empresa? Sí. ¿Salva? Empiezas, Mireia, te toca. A ver, yo un poco estoy totalmente de acuerdo con Jesús, que es como varias fases. Yo diría que ha sido como un tobogán emocional, incluso, en los centros. Primero una sensación de empezar a realizar, casi diría cada uno tirando un poco por donde podía y hacer lo que podía, ¿no? Pensaba que más o menos sería de un corto plazo, después yo diría que de una forma más personal, y después progresivamente hemos ido viendo cómo todos los colegios se han ido organizando, poniendo un poco de coherencia en las herramientas, en cómo se comunicaban con los alumnos. Ya en estas últimas semanas lo que veíamos es que había ya clases de tutorías, que empezaba a ponerse un poco de orden de tiempos, digamos, tanto en la frecuencia como en la cantidad de trabajo, etc. Ha sido todo un proceso de concienciación y ahora vemos a cantidad de profesores trabajando, ya preparando y afrontando el reto que decía Manuel Jesús del próximo trimestre y la evaluación que se aproxima, digamos, hacia el final de curso, por decirlo de una forma, con una cierta reflexión general de que seguramente pues esta tercera evaluación tendremos que hacerla pues desde casa y acentuar el aprendizaje en casa, ¿no? Más o menos el proceso que estaba diciendo Jesús, pero de una forma un poco... ha ido pasando por etapas, yo diría. Y Salva, ¿cuál crees que serían los principios para comenzar este aprendizaje desde casa? Bueno, yo creo que como decían tanto Manuel como Mireia al principio, hemos pasado de una fase de reacción, ¿no? No teníamos que cambiar mucho más allá de tomárnoslo como si fuera un espacio de tiempo diferente y hacíamos acciones muy similares a lo que hacíamos en el aula, pero a través de, pues, bien fueran tareas o bien fuera mucho envío, como si estuviéramos en las vacaciones. Yo creo que hemos vuelto. Ahora ya empezamos a ser proactivos, ¿no? Empezamos a ver qué nos pone por delante, como decía Mireia, de un trimestre que va a ser evaluado y trabajado de otra forma. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a tener que enfocar la educación de una forma diferente. Yo creo que es la oportunidad de darle la vuelta a cómo estamos trabajando. Se nos abre la posibilidad de trabajar principios que hasta ahora pues, nos costaban mucho en clase, ¿no? Yo creo que uno de los principios principales que esta situación nos lleva a trabajar es la autonomía. Lo hablábamos también lo hemos hablado yo creo que todos, tanto en equipo con Mireia y con el resto de Aula Planeta, como dentro de Son Proyecto lo hemos hablado un montón, y en el podcast del domingo también lo hablabais, que era un poco la autonomía debe de ser desarrollada de forma diferente y hasta ahora quizás no habíamos puesto nunca tanto el foco como van a tener que desarrollar ahora. Ahora vamos a ver realmente si ese desarrollo de autonomía por parte del alumnado es cierto o se ha quedado ahí en stand-by, ¿no? Y también dependerá mucho, pienso, en cuanto al desarrollo de la autonomía, dependerá de las edades, porque bien estuvimos hablando, como dices,
con Manuel Jesús el otro día en el podcast, que él pues tiene la suerte también de poder dar a edades ya a 17, 18, 16 y también de 12, ¿no? Pero también veo un poco la evolución de que los de 12 están recién llegados, ¿no? De la primaria y ahí pues tiene mucho menos. Y ya si vamos hacia atrás y vamos a la etapa de primaria, pues todo se agrava un poco más, ¿no? Porque la autonomía es mucho más, pues no está tan consolidada. ¿Qué opináis? Manuel. Bueno, es verdad que el tema de las edades y de los niveles educativos son fundamentales. No es lo mismo plantearte tareas para primero de eso que para segundo de bachillerato y qué tipo de tareas y cómo mandárselas que a los chavales de primaria, a los niños de primaria. Eso supone pues la capacidad que tengan los centros y los docentes de un poco de reinventarse, de buscar soluciones, de salvar problemas y de, sobre todo, coordinarse para intentar, sobre todo, ayudar lo más posible al alumnado. Y eso es complicado porque, bueno, pues contamos con unos medios que son los que tenemos, unos personales, otros de centro, y muchas veces no son suficientes y tenemos que contar también, sobre todo en las edades más pequeñas, con las familias. Si tienen varios hijos, pues, y además trabajan, aunque ahora puedan estar en cuarentena, pues eso complica la situación. Yo, por ejemplo, tenía el otro día un alumno de primero de eso que estaba solo en su casa porque su madre era enfermera y lleva todos los días en el hospital. Es decir, que es complicado. Sí es verdad que lo que sí tenemos que tener claro es que la situación es la que es y que cada centro, teniendo en cuenta unas condiciones generales que deberían ser comunes, debe intentar atender a su alumnado lo mejor posible. Y no tanto como que aprendan más contenidos o menos, como que por lo menos tengan ese contacto con el centro, con el aprendizaje, que le suponga una cierta continuidad en la medida de lo posible con lo que estaban haciendo en clase. Pero digo, es complicado porque varía mucho de un nivel a otro, de unos centros a otros y de unas familias a otras. Está claro que entre los centros pues varía muchísimo, pero y los niveles también. A mí me gustaría preguntar si hay algún maestro de primaria, ya que ha salido la pregunta, sobre en la reunión, si le gustaría dar su opinión, creo que sería de mucho valor. ¿Hay alguien por ahí? Nieves María, que te veo por ahí. Mientras sí que lo que puedo decir es que lo que hemos percibido es una empatía de las familias hacia los docentes importante. Es decir, cuando en casa están viendo, si alguien quiere intervenir de primaria, por favor, que no me gustaría cortar la intervención, pero sí que vemos que las familias están dando las gracias a los docentes porque se están dando cuenta de los maestros y profesores que el trabajo que tienen cuando las familias están intentando enseñar a sus hijos y que no es tan fácil. Aquello que nosotros sabemos muy bien, otra cosa es enseñarla, ¿no? Y que las familias están empezando a realmente pues, reconocer este trabajo, ¿no? Lo difícil, imaginándose pues, con 25 niños y niñas en el aula, ¿no? Hay una parte que sí que estamos ya percibiendo. Sí, ¿hay alguien por ahí de primaria? Si no, continuamos. Bueno, a mí me ha llamado la atención mucho la última frase que has dicho, Manuel Jesús, del replantearnos lo de los contenidos, ¿no? Y yo creo que es el momento también, lo hemos estado hablando fuera de micros, de replantearnos un poco las competencias. Y entre ellas no cabe duda la digital, ¿no? Salva, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues al final lo que estamos viendo, yo creo que si hemos seguido las redes, al final todos estamos metidos un poco en el mundo educativo y en la comunidad al final que se está generando. Yo creo que hemos visto muchísimo movimiento. Creo que hasta ahora compartían muchos compañeros en Twitter que decían, es que hasta ahora hemos tenido que tener una situación como la de ahora para que realmente tomáramos conciencia de lo que era la competencia digital, ¿no? No solo el arrancar un ordenador, que también, sino cómo poder tener esa relación, esa interrelación que se está perdiendo
y que está en riesgo si no la activamos, de trabajar la competencia digital con el alumnado. Yo creo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? que mucha parte del cuerpo docente no había desarrollado competencia digital, estábamos todavía en pañales y que nos queda un largo proceso ahí. Yo creo que hasta ahora no nos lo habíamos planteado y que va a ser un cambio. Va a generar ha conseguido que gente que no se había planteado ni apuntarse a los cursos de competencia digital o simplemente pasar por encima como si no fuera con él, pues ahora han cambiado, han evolucionado, se les han abierto los ojos a muchos y ahora se abre un nuevo campo, un nuevo paradigma que veremos cómo tendrá ese efecto luego a posterior en la situación más real, ¿no? Y la gente es más consciente, ¿no, Mireia? Totalmente. Y yo diría, y pongo un ejemplo de esta semana, un profesor de sexto de primaria de Logroño que me comentaba que él era totalmente analógico y me decía, es que yo pensaba que mis alumnos eran totalmente digitales y me he dado cuenta que a la hora de pedirle que hicieran expresiones con vídeos, con audios, el que tuvieran que comunicarse correctamente, que no tenían ni idea, que era él quien tenía que darles las soluciones. Sí que sabían utilizarlo para jugar, para comunicarse entre ellos a su modo, ¿no? Pero que él se estaba dando cuenta que realmente necesitaba él competencia digital y los alumnos competencia digital, cuando él siempre había partido de que ya eran nativos digitales, ¿no? Sí, el mero hecho de... Yo lo comentaba también con un compañero que mandó mandar un mail, responder al mail para darme feedback de que habéis recibido la información y le respondieron, pero poniéndole el mensaje en el asunto. Una cosa tan sencilla como no responder en el cuerpo del mail, que nos parece una obviedad, pues no, los chavales, y estaban de cuarto de la ESO, estoy hablando, otro instituto. Yo quiero añadir otro tema de que, bueno, los alumnos tienen poca competencia digital, tienen competencia, quizás lo que no tienen es, no sé si el miedo, el respeto a la tecnología que podemos tener los más mayores. Y, bueno, la usan muchas veces inconscientemente. Pero sí es verdad que también creo que los docentes nos tenemos que dar cuenta y eso nos cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera que los alumnos no lo hacen, y es que ellos trabajan o usan su dispositivo móvil. Y muchas veces nos imaginamos a los alumnos delante de un ordenador trabajando, haciendo las tareas, y no, están delante de su móvil, porque es su dispositivo. Entonces, también varía mucho plantearle tareas, plantearle la competencia digital pensando en lo que nosotros hacíamos hace unos años, ¿vale? Y no en lo que ellos hacen ahora. Yo hace quizás 4 años me di cuenta de una cosa bastante clara, y es que cuando los llevaba al aula de informática, a los de primero, incluso algunos de tercero, me preguntaban, y yo decía, qué torpes son estos niños. Me preguntaban, maestro, ¿dónde está la arroba? Porque claro, estamos utilizando el teclado del ordenador, y ellos no estaban acostumbrados solamente a utilizar el teclado de sus dispositivos. Pero eso me abrió los ojos, es decir, caramba, es que estas criaturas no utilizan ordenadores. Y yo le pregunto a ellos, y aunque tengan ordenador en su casa, es como un trasto viejo. Ahí está, pero lo que ellos utilizan, sobre todo los que ya están en tercero, en segundo de bachillerato, incluso los de primero, son sus dispositivos móviles. Y creo que por lo menos hasta las edades más avanzadas tenemos que olvidarnos de ordenadores con los alumnos, que son sus dispositivos los que utilizan. Por eso yo siempre he pensado, y desde entonces lo tengo más claro, que la opción más clara para desarrollar la competencia digital es el traer tu dispositivo, Run Your Own Device, porque es la única manera de meterlos podemos decir, por el aro. Es decir, que ellos vean que con su propio dispositivo no solo pueden hacer todas las cosas que hacen desde el punto de vista del ocio, del entretenimiento y la comunicación, sino que pueden hacer cosas para el aprendizaje, que pueden crear vídeos, que pueden crear audio, que pueden compartir documentos, presentaciones, infografías. Y esa parte creo que es la que tenemos que introducir en el aprendizaje para que ellos vean que con sus dispositivos también se puede aprender, que es una herramienta muy útil y que puede servirle bastante. Y hasta ahora solo hemos visto casi siempre habíamos visto los dispositivos como algo negativo porque traía problemas, pero creo que esta situación también nos va a dejar muy claro
que son los dispositivos los únicos que pueden salvarnos de la incompetencia digital. Ya lo apunta Rafa perdona, Soler Javi, también. eso te iba a decir, que en el chat Rafa lo decía. La apunta Rafa Soler, dice, lo digital ya estaba, lo percibíamos y nos servíamos. Ahora ha venido para quedarse con todas las de la ley. Comenta Rafa, y es verdad, concluye muy bien tu intervención, Manuel. Y hilando con tu intervención, a mí me gustaría plantearle una pregunta a Mireia, y es que has hablado de plantearle retos, tareas a los estudiantes que les ayuden al aprendizaje. Y esto, no sé por qué, pero me hila de maravilla con las metodologías activas, ¿no? De que quizá vayan a tener ahora un pensamiento más crítico en todos los profesores. Mireia, ¿tú crees que las metodologías activas van a estar ahora más presentes que nunca? Absolutamente. Yo creo que sí se están dando cuenta múltiples profesores, sobre todo de secundaria hemos hablado, pero sería lo mismo para los de primaria, el hecho de que están viendo que desde casa lo que no puedes es plantearles preguntas que son de respuesta directa, que son simplemente reproductivas, y tienen que empezar a generar desafíos que hagan que ellos busquen, que ellos creen su propia respuesta, que contrasten información, etc. Esto liga tanto con la competencia digital que estábamos diciendo ahora, como con el hecho de que ellos, a partir de una, llamémosle un desafío, un reto, una pregunta detonadora, un problema que se les plantee, de cualquier metodología, ¿de acuerdo?, tengan que ellos que construir la respuesta, y esta respuesta tenga que ser productiva para ellos, es decir, que tengan que buscar y generarla contrastando información, investigando, etc. Y hoy más que nunca, como el profesor no está controlando el proceso, ¿no?, en el aula nos es fácil controlar la dinámica. Cuando están lejos de nosotros, entonces en este periodo de no contacto, por decirlo de alguna forma, no sabemos cuál es el proceso y no podemos gestionar también la dinámica. Y aquí es lo buenísimo que comentaba antes Salva, la autonomía y la autorregulación de los alumnos, ¿no?, cómo están aprendiendo esto, y los profesores este camino hacia plantear retos, desafíos y proyectos, por supuesto. Pues muchas veces ahora estamos viendo profesores nuestros que están pidiendo que la respuesta se la generen con un vídeo, ya no solo grabándose ellos, sino respondiendo y generando la respuesta de cualquier producto, ¿sí? Entonces es un cambio brutal. Me parece que era, Manuel Jesús, que estabas haciendo, ¿verdad?, un proyecto de la misión imposible o algo así, ¿verdad? Misión La Tierra. La misión La Tierra, exacto. Con juegos. Claro, es para primero de eso. Está fastidiado un poquito porque, bueno, aunque lo habíamos planteado ya, lo habíamos empezado ya antes del parón, estos últimos días ha servido para replantearlo, ¿no? Hemos estado haciendo tareas donde ellos han ido grabando audios, contestando vídeos, pero un poco más de repaso que otra cosa. Y ya estoy replanteándome el resto del proyecto con otras actividades para ver de alguna manera, pero claro, actividades que sean eso, pues retos, grabar respuestas en audio, grabar respuestas en vídeo, crear documentos colaborativos que puedan seguir trabajando en los grupos. Pero sí es verdad que sobre todo yo creo que más que al perder el contacto y la situación del aula, lo que sí es verdad es que tenemos que plantearle que se parezca lo más posible dentro de las condiciones de la educación no presencial lo que hacemos en clase. Y eso es complicado, porque claro, incluso a los que tenemos ya cierta experiencia en esos temas, nos cuesta trabajo en aterrizar ahí. A los que no tienen esa experiencia, pues les cuesta más. Pero sí es verdad que en ese sentido creo que las tareas deben ser que permitan su creatividad, que les despierte un poco la motivación hacia el tema y no tanto pues tareas más mecánicas que al final serán muchas o pocas, pero que terminan por aburrirle y por no ser significativas. De hecho, sí, mira, ya di. No, nada, yo aportaba solo que ayer estaba hablando como anécdota, hablando con dos profes en videollamada, y me contaban que lo que más les estaba costando en este espacio de tiempo era pensar cómo ahora tenían que repensar toda actividad que habían llevado dentro del aula. Es decir, cómo se replanteaban. Eran profes que llevaban dando la clase 10 años en los mismos cursos, teniendo todo muy programado, cómo se tenían que reprogramar ahora y todas las vueltas que le estaba dando a la cabeza sobre cada una de las tareas, ¿no? O cada uno de los encargos que le veían a los alumnos.
pues de cómo una infografía pasaba a ser, no, ya no, creo que la infografía ahora no es lo importante es que me expliquen cómo la hacen y qué quieren conseguir, ¿no? Le iban dando como una vuelta que al final entraban en procesos de estadio mucho más altos. Yo creo que ese es un momento y nos da la posibilidad al cuerpo docente de llevar todo lo que desarrollamos en clase a un punto más, a entender por qué lo hacemos y qué queremos hacer con ello, qué queremos conseguir. Yo creo que ese es el momento clave ahora. Por supuesto. Y lo otro que apuntabas, Manuel Jesús, que a mí me parece esencial, es la parte colaborativa. En un momento en que de pronto hemos perdido, ¿no?, el contacto personal, que yo creo que si preguntamos a los alumnos, lo que echan más en falta es el contacto entre ellos. Sí. Entonces, por lo menos sí que generarles este contacto que sirva para aprender también, ¿no? Que vean que aprendemos juntos, de forma que es mucho más enriquecedor, ¿no? Y entonces las herramientas colaborativas nos ayudan, pero el plantear actividades que puedan trabajar conjuntamente y tomar responsabilidades, mucho más, ¿no? Y además ellos, es que yo creo que, por lo que yo observo, es que ellos distinguen muy claramente el ámbito particular del ámbito escolar. Es decir, se pueden poner de acuerdo perfectamente para quedar en algún sitio o para hacer cualquier pamplina, pero son incapaces de pensar que pueden hacer lo mismo para ponerse de acuerdo en una tarea escolar. Es decir, pues, incluso con alumnos de segundo de bachillerato. Que bueno, tenéis que, cada uno tiene que sacar 5 preguntas de este apartado del tema, mandármelas para yo ver las preguntas y para comprobar que la habéis hecho, compartirla en esta carpeta colaborativa que yo os comparto para que yo vea quién comparte y quién lo sabe hacer. Pero además después os tenéis que poner de acuerdo de las 5 de cada uno, los que forman el grupo, sacar solo 3. Y claro, decían, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y yo les decía, ustedes estáis tontos. Quedáis para cualquier pamplina y no soy capaz de decir, caramba, pues por el mismo WhatsApp, pues yo tengo esta, yo tengo esta. ¿Cuál nos parece mejor? Pues estas 3, ya está. Tan sencillo como eso, lo mismo que quedáis para ir a cualquier sitio o para jugar fútbol o para quedar el sábado por la noche, pues podría hacer lo mismo para resolver esta tarea. Y decía, sí, es verdad, ¿sabes? Yo no relaciono una cosa con eso, yo creo que esto también va a servir para esto, pero claro, tenemos que plantearle ese tipo de tareas. O en tercero, claro, tenían que ver los problemas de la España vaciada y después ponerse de acuerdo para explicar cada grupo una parte. Y decían lo mismo, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Y después estáis poniendo todos los días, incluso en clase y a escondidas, porque no lo hacéis para una cosa que os va a servir para la tarea, ¿no? Y creo que es una cosa que tenemos que, yo creo que todo esto va a servir para eso, que ellos, los docentes y ellos, entiendan que lo colaborativo no es solo para el ocio, sino que también puede ser, y mucho, y cada vez más, para el aprendizaje. A mí me gustaría preguntar, ya que estamos hablando de todo lo colaborativo, indagar en los horarios. ¿Creéis que es importante darles hacerles nuestro propio horario? Porque claro, muchos igual, si no se tienen que conectar durante toda la mañana, pues algunos comiencen a levantarse tarde, a las 10, a las 11, si los padres, como comenta Manuel Jesús, pues se tienen que ir a trabajar, pues más motivos. Entonces, ¿de qué manera, y me gustaría lanzarte la pregunta a ti, Salva, ¿de qué manera podemos controlar el proceso? ¿O estáis viendo desde Habla Planeta que se puede controlar este horario? O digamos que estabilizar algo, ¿no? Hacer algo rutinario. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo por lo que vamos hablando con todos los docentes y centros y demás, es que la realidad es la que es. No nos encontramos en una situación en la que podemos mantener los horarios que teníamos, yo creo, en las clases, porque esa no es la realidad. Dentro de casa, Manuel apuntaba hace un momento que hay que entender que hay padres y madres que siguen yendo a trabajar. Dentro de casa pueden haber gente trabajando que necesiten los dispositivos. Miles de factores. Lo vemos incluso nosotros trabajando. No se me olvida, el cuerpo docente sigue teniendo a sus familias en casa. No creo que sea conveniente tener que dar 8 o 7 horas de clase durante todo el día, teniendo a familias en casa, tanto docentes como alumnos. O sea, creo que no es real porque nuestra situación de actitud, es decir, yo no puedo estar pendiente de mi pantalla 8 horas constantemente. No, voy a perder seguro. Ya sabemos que si la curva de
de la atencionalidad está en 12, en 15 minutos, cuando hablamos en persona, como mucho 20, dentro de la pantalla, o sea, más de 8 o 10 minutos, realmente no vamos a cautivar la atención del alumno. Yo creo que eso es una realidad. Mireia, Manuel, no sé lo que pensáis, pero yo no he visto muchas clases en videoconferencia de más de 10 minutos con alumnos que no están acostumbrados al aprendizaje en línea que funcione. Es que justamente, ¿no? Recuerdo la primera semana veíamos a profesores que estaban toda la sesión dándola en pantalla y justamente te venimos para decir es que esto es imposible, o sea, un niño no te estará atendiendo y siguiendo todo el hilo de lo que dices en pantalla, eso es imposible y 6 horas seguidas o con los espaciados. Y sí que tiene que haber cierta racionalización y que no puede esperarse que lo que se hacía en el colegio que lo hagan en casa. Eso sí, yo creo que es al revés, que sobre todo para las edades un poco mayores, es una oportunidad para que se autorregulen, ¿no? O sea, generar retos, desafíos o actividades, tareas, etcétera, ¿sí? Y que ellos se autorregulen y que sí que tengan un término, digamos, de entrega, por decirlo de alguna forma, o de hablarlo, o de quedar con el colectivo, con todo el grupo, y que lo hayan ya reflexionado, hecho, respondido. Entonces, que ellos se autorregulen y cada uno dentro de sus circunstancias. O sea, esto es justamente la diversidad, ¿no? Que tienen distintos accesos, distintas disponibilidades de horarios, unos horarios, otros los otros. Bueno, pues que aprendan a autorregularse y que se gestionen las rutinas. Solo como información, desde Aula Planeta, una de las cosas que hemos visto en este proceso es que normalmente en Aula Planeta se conectaban con el pico de las horas escolares, ¿verdad? Pues ahora se conectan mucho más y se concentra hasta las 8 más o menos, ¿de acuerdo? Las 8, 9, ya allí empieza una bajada muy importante. Pero realmente siguen haciendo los mismos horarios, pero movido 1, 2 horas. En vez de empezar a las 8 o las 9, según si es instituto, digamos, o secundaria y primaria, a partir de las 10 empieza a ver el pico y se ha movido un poco todas las horas. Se come más tarde, etcétera. Esto lo podemos visualizar con los datos también. Yo con mis alumnos casi no nos dio tiempo a plantearlo antes de irnos, pero sí la primera semana yo les comenté 2 o 3 cosas básicas. Y primero, yo voy a intentar plantearles tareas que puedan hacer en la hora, pero que no tengan que hacer en la hora. Es decir, que puedan hacerla, pero que si por lo que fuera no pueden hacerla, ya sea porque no se han despertado, o ya sea porque tienen otros hermanos haciendo lo mismo, o porque no pueden conectarse, pues, me lo hagan durante el día. Y si me lo entregan durante la semana, tampoco hay problema. En las primeras horas a las 8, yo intento ponerles tareas que no tengan que hacer de manera presencial, sino que puedan ir haciendo a lo largo de todo el día. Ir jugando con todo eso. Y ellos normalmente están cumpliendo. Sobre todo los de segundo de bachillerato, que claro, tienen, a pesar de que están un poco desmotivados, que les va a venir encima, sí están más acostumbrados a eso. Y la mayoría responde, es decir, la mayoría hace las tareas durante la hora de clase, muchos después me la van mandando a lo largo del día, incluso por la noche, en fin, pero y no tiene que estar uno pendiente, sino revisar de vez en cuando pues algo que, mira, pues me ha mandado fulanito tal tarea, bueno, pues ya la veré o ya la iré viendo. Así que yo creo que hay que ser flexible siempre, ¿no? Y en educación y en estas situaciones mucho más. Y comprender la situación de los alumnos y no ponerle fecha ni hora de entrega. Yo sé que compañeros ponen que hay que entregar la tarea en la hora de clase y ellos se quejan de 2 cosas, los alumnos, sobre todo los de mi tutoría, con los que he hablado más, se quejan de que hay muchas tareas que después han ido regulando un poquito más, pero siguen viéndolas como muchas. Pero claro, no es lo mismo plantear 20 ejercicios o 10 ejercicios con el profesor delante que 10 ejercicios o 20 ejercicios sin el profesor o sin la profesora. Entonces, eso es complicado. Nosotros nos imaginamos que lo pueden hacer ellos cuando se ponen delante, no saben hacerlo. Entonces, por una parte, el tema de no mandarle muchas tareas, y por otra, que no se las aclaran. Es decir, que le mandan la tarea por Classroom, pero luego le contestan al día siguiente, o le contestan o no le contestan. Y claro, yo creo que en la enseñanza online, los que hemos sido tutores de muchos cursos sabemos que no podemos estar siempre pendientes, ni debemos estar siempre pendientes, pero sí tenemos, desde el punto de vista docente, tener nuestros propios horarios. Si el alumno puede tener flexibilidad, puede hacerlo cuando pueda, pero nosotros tenemos que tener, bueno, pues yo
Yo controlo de 9 a 2, por ejemplo, y después durante la tarde me pongo de 6 a 8, por ejemplo. No sé, cada uno en el horario de 6 a 7 o de 7 a 8. Cada uno horario que pueda, que quiera o que estime oportuno. Pero sí fijarnos sobre el primero, para no estar todo el día, como decía Salva, pendiente de si me mandan tarea o no. Y segundo, porque bueno, tampoco tenemos que exigirle a alguien que no sabe muy bien cómo funciona, que funcione como si hubiera estado toda su vida en este tipo de trabajo. Para mí es clave, ¿no? Lo que dices de la interacción. Yo creo que tanto la autorregulación como la interacción. Ha cambiado mucho la interacción que vamos a tener con los alumnos. Entonces, no podemos pedir lo mismo. Yo creo que hay muchos profes que lo están planteando como puntos de encuentro y creo que se apuntaba Rafa también varias cosas. Ahora las comentas, Javi, y intervengo muy rápido. Yo creo que al final tenemos que generar puntos de encuentro en los momentos en los que estamos. Pensar más en que socialmente hemos perdido mucho al no estar personalmente en la clase, pero no por nosotros, sino también los alumnos. Entonces, no tenemos la misma relación. No podemos pretender que recibamos lo mismo que recibíamos en clase, porque tampoco podemos interactuar con ellos al mismo nivel. Entonces, eso afecta mucho, no solo al rendimiento, que no pienso en rendimiento académico, pienso en rendimiento social. Es decir, no están interpretando igual las cosas que las interpretarían en clase. Bueno, Rafa Soler nos ha dejado un comentario y dice, tal como dice Mireia, los ABPs piden un producto final. La autorregulación es lo ideal, pero también lo más difícil para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego siempre, pues si hablamos de edades cuanto más bajas, pues más difícil aún. Y dice, en resumen, y por fases, algo así, reto, proyecto, plazos, feedback y valoración final. Podríamos establecer un automatismo, como pone por aquí Rafa, reto, plantearles un reto, realizar un proyecto, establecer unos plazos, devolver feedback y una valoración final. ¿Qué opinas, Mireia? Ya que... Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa, solo con el matiz, que seguro que él haría también. Me gustaría que interviniera directamente él, pero que el feedback debe ser continuo, que es lo que estaba explicando tanto Manuel Jesús como Salva. O sea, es que la relación ahora pasa por ir dando feedback. Eso sí, con unos horarios de respuesta, etcétera, pero que si no, es como estar hablando con una pared, digamos, ¿no? Yo doy y entrego, y no se trata de esto, sino que es un proceso de interacción que tenemos que llevar a través de, pues ahora, de las herramientas digitales. Y esto, para que haya este feedback, es fundamental, pues tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Seguro que una de las preguntas que nos ibas a hacer es la evaluación. O sea sí, que... y además venía de maravilla con esta aportación. Sí, porque claro, al final nos vamos a dar cuenta también durante todo este proceso que de nada sirve o de nada o no sirve tanto como servía el examen final, sino que el constante feedback para continuar aprendiendo durante todo el proceso, que creo que es lo que buscamos, ¿no? Que constantemente se esté aprendiendo. Entonces, bueno, me viene de maravilla y se la planteo al señor Manuel. ¿Qué pasará con la evaluación? Bueno, a ver, primero comentar el tema de esa rutina que comentabas del reto. Sí, pero y ahí quizás lo que falte un poco por matizar el tema de la información. ¿Sí? ¿Con qué información se le da al alumno para que pueda resolver el reto y pueda elaborar? Claro, esa información online puede ser algo diferente a la información. Hoy veía yo en un foro de profesores que, por dicho, algún inspector había dicho, bueno, que utilizaran los libros de texto, que incluso les mandaran fotos del libro de texto a los alumnos para que hicieran las tareas. Sí. A la desesperación lleva muchas veces a medida pero esa información, claro, el que no está acostumbrado o la que no está acostumbrada, pues le cuesta trabajo, pero el que trabaja siempre con páginas web, con recursos, con internet, no utiliza el libro de texto, pues lógicamente es más fácil. Entonces, es más fácil adaptarlo y más fácil utilizarlo. En cuanto a la evaluación, bueno, como tú has dicho, creo que ahora mismo el examen pierde todo sentido.
hay quien está como loco buscando una herramienta que pueda permitir hacer un Evaluar. examen parecido al presencial, por lo cual pues se van a volver locos o locas y no lo van a encontrar, porque es imposible. Siempre la picaresca puede más que la intención de hacer las cosas bien. Y siempre habrá alguno que pueda colarse, habrá alguno que lo haga bien, en fin. Bueno, en definitiva, que la evaluación, ahora más que nunca, creo que se demuestra que es valoración y que no es calificación. Y que tenemos que valorar continuamente lo que el alumnado hace. Yo continuamente le digo a mis alumnos, porque no se lo creen, porque además soy el único que se lo digo, que yo no hago exámenes, pero que los examino todos los días. Y de vez en cuando, cuando están haciendo el tonto en la clase, les digo, ya suspendió el examen de hoy. Y me miran como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y digo, recordáis que, es decir, no hacemos exámenes, pero os examino todos los días. Por vuestra tarea, por vuestra actitud, por vuestro comportamiento en el sentido de si son capaces y son motivados. Es decir, y el otro día, todos de segundo de bachillerato, viendo la situación que se estaba planteando, decía, me preguntaban a mí, ¿cómo nos van a evaluar los otros profesores? No me preguntaban a mí cómo los iba a evaluar, porque yo sabía cómo los iba a evaluar, valorando todo lo que están haciendo. Pero los otros que no están haciendo, que no, normalmente no hacen eso, ¿cómo los van a evaluar? Y claro, en un tercero de eso, la preocupación es menos importante, pero en un segundo de bachillerato, que se juegan mucho, pues saber cómo les van a evaluar y no tener ni idea, porque no pueden evaluar como normalmente lo han evaluado, la verdad es que es un problema. Y yo creo que esta situación, además de para mostrar muchas cosas, creo que va a servir para demostrar que la evaluación es valoración del aprendizaje del alumnado, de cómo evoluciona, y no solo poner una nota puntual en un momento concreto sobre un contenido determinado. Y sobre todo, evaluar el desarrollo de las competencias, no la capacidad de asimilar contenido, que es lo que en la mayoría de los casos hemos estado haciendo hasta ahora y que espero que después se corrija un poquito después de que volvamos. ¿Salva? A mí, que me parece súper interesante cómo lo plantea Manuel, y además he tenido la suerte de poder conversar con él muchas veces cómo trabajaba en clase. A mí esta situación me abre una vía, ¿no?, en la cabeza, y es pensar o intentar entender cómo hasta ahora siempre el examen muchas veces había sido como el peso más grande dentro de una evaluación, ¿no? Más que una calificación, lo asimilamos a la evaluación. Me gusta pensar en qué va a ocurrir ahora, porque a veces piensan, no, es que el contenido, o sea, yo estoy evaluando lo que me dice la ley, ¿no? Y siempre vamos a darle la vuelta a esto. ¿Qué dice la ley un poco? Yo por el refuerzo de la ley, al final, creo que somos muy pocos, muy pocos los que realmente leemos la ley, pero no en el sentido de no leerla, sino de entenderla, porque creo que es una cosa más, que tiene un concepto mucho más alto, ¿no? Es decir, cuando dice una persona indicadores, estándares, cada uno lo tiene en un nombre en su comunidad autónoma, a veces es difícil entender realmente qué estás evaluando, ¿no? Decías, Manuel, contenidos, y es que normalmente el examen evalúa contenidos, no evaluamos habilidades o muy pocas en ellas, ¿no? Yo creo que es el momento de que realmente estándares, indicadores, competencias van a tomar esa importancia que realmente tienen en la ley y que están enmarcadas. Quiero decir, creo que ahora es como una gran chuleta que nos van a decir qué tenemos que evaluar. O al menos lo quiero leer así. Yo creo que ya se está moviendo mucho esta forma de entender la ley, porque creo que también es un refuerzo. Cuando no sabemos a qué acogernos, acojámonos a aquello que nos rige, ¿no? Y dentro de lo que nos rige tenemos palabras que ya nos ayudan. Un estándar es una concreción de cómo evaluar. Es una evaluación en sí misma. Si son capaces de superar el estándar, es que han consolidado aquello que marca el estándar. Exactamente, es que la visión competencial, digamos, de los estándares es lo que tenemos que acogernos, digamos. Y si ya saben hacer aquello, ya han pasado el examen, ya no hace falta. Y totalmente recogiendo lo que decía de la valoración, más que de la evaluación final, ¿no? Tiene que ser formativa. Y solo para añadir y no reiterar, porque estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, o sea, pasar de contenido a competencia, de pasar de la evaluación a la valoración. Y hay un tercer aspecto que a mí me parece muy importante, que es la parte de autoevaluación de los alumnos. O sea, aquí hay muchas formas, utilizando rutinas de pensamiento, organizadores gráficos, etcétera, etcétera, que te ayudan mucho también a promover que el alumno genere esta propia evaluación e incluso podríamos promover la coevaluación. Pero si queremos
incluso la parte ya individual de reflexión, porque eso sí que va a ayudar a que aprenda. Esto sí que es lo que va a ayudar, como va a ser una auténtica evaluación. Y en este sentido, yo creo que la situación de ahora, como los exámenes sobre contenidos pierden el sentido si los tienen que hacer desde casa, va a hacer que la creatividad que tienen todos los docentes salga y se generen una de formas distintas de empezar a valorar y evaluar, que va a ser brutal. O sea, de lo que conocemos ahora a dentro de 2 meses, pongamos, para verlo ya con un poco de tiempo, va a ser brutal. Yo creo que van a surgir muchas formas para alejarnos de esta evaluación sumativa que conocemos todos y que hemos ido por rutina aplicando, ¿no? Sí, comentábamos antes que hubiera pasado antes fuera de micro, que hubiera pasado si esto pasa hace 100 años, ¿no? Pues y llegábamos todos al mismo punto, y es que se hubiera mejorado muchísimo la creatividad, ¿no? Hubiéramos tirado de creatividad por todos los lados para hacer cosas que nos satisfacieran y nos hicieran pasar un mejor rato. Pues bueno, pues quizá pues la educación ahora también, ¿no? Si no podemos evaluar de una manera tradicional, pues vamos a ver qué se nos ocurre. Sí. Bueno, y ahora, ya para acabar, me gustaría preguntar esa pregunta de ¿y si no volvemos? Manuel Jesús sé que no quiere ni pensarlo, y yo tampoco, ¿eh? Pero me gustaría preguntar. Perdona, ¿me decías algo? Perdona. Perdona, es que Beatriz en el chat estaba haciendo una pregunta. Perdona, Disculpa no por la visto. interrupción. Nada. Decía Beatriz, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Qué opinión tenéis sobre los contenidos que se ofrecen por televisión cada mañana organizada por niveles educativos? ¿Y qué función tiene? Hombre, bueno, el que quiera, la lanzo ahí. Yo no puedo Salva, opinar, por ejemplo, que te has reído mucho. Bueno, yo voy a dar mi opinión a título personal, ¿eh? No me la tengáis en cuenta, pero es cierto que yo creo que es un intento de mantener, ¿no? A veces, teniendo en cuenta que lo hemos hablado hace poco de qué reciben los alumnos, ¿no? ¿Qué conexión tienen? ¿Por dónde están percibiendo? Si están perdiendo mucho aprendizaje. Yo creo que es un intento por parte de la administración de que realmente no se pierda esa conexión a lo mejor con lo que son contenidos, porque al final se presenta más contenido que otra cosa. Además, en un medio como es la televisión, que tiene que ser puramente unidireccional, no puede tener interacción. Sí que creo que, y esto ya un poco por toda la polémica que ha levantado, ¿no? Al principio como que era más complejo que ese contenido que ofrecían fuera potente. Creo que ahora han dado un salto, creo que ahora ya han conectado con profes que están un poco más metidos en el momento actual. Conozco a algunos de ellos y creo que van a aportar más nivel a lo que es la programación. De todas formas, creo que tampoco es un canal que nos pueda dar una evidencia de aprendizaje. Entonces, si no van a tener evidencia de aprendizaje y hemos dicho que el feedback era lo más importante, sí, claro, quizás no tiene esa relevancia que a lo mejor en un primer momento se ha podido pensar. Aunque, bueno, todo es positivo, todo aporte es positivo. No sé qué pensáis el resto. Yo me he mojado, ¿eh? Yo opino como tú sabes que es un intento de llegar a más gente, de saber un poco las dificultades que tienen muchas familias, pero yo creo que seguimos o se sigue cayendo en un error como con los móviles. Es decir, pensamos que los niños están viendo televisión continuamente como hace 20 años. Y no, ven televisión. O ven series o ven cosas que ven el streaming o la televisión, como nos poníamos nosotros antes a ver dibujos animados o a ver eso, creo que eso ya no está de moda ni se hace desde hace mucho tiempo. Entonces utilizar un medio, como tú dices, que no es el más adecuado, aunque sea un intento bastante plausible de llegar a más gente. Pero creo que no es el medio y creo que, bueno, pues, como todo, pues ha ido mejorando, y aunque yo no he visto muchos de profesores que los han llamado y que incluso me han pedido material, no sé al final si lo pondrán o no, pero sí que por lo menos es un intento de poder tapar algunos agujeros y un parche que puede servir en algunos momentos, pero que no creo que sea el medio adecuado a pesar del intento.
Bueno, pues dejándolo donde nos hemos quedado antes de la pregunta de Beatriz y aclarando la pregunta, esperemos que sí, ha dicho muchas gracias a ti. Me gustaría acabar con la pregunta esta que estaba lanzando, ¿volvemos al cole? Y si volvemos, ¿en qué condiciones y cómo afrontamos la evaluación, promoción de curso? Por ejemplo, Mireia. A ver, yo es que creo que si volvemos al cole, lo que no podemos olvidar es lo que ha pasado. Es decir, tanto uno, recoger las emociones, cómo se encuentran cada uno de los niños y los alumnos, también los profesores, etcétera. Y, por otro lado, todo lo que se ha ganado en el sentido de aprender de que hay otras formas de dinámicas y objetivos más allá de lo estrictamente y solo académico o solo contenidos. Porque académico también son las competencias. Académico, sí. Exacto. Y entonces, creo que sobre todo debería abrirse como un periodo de reflexión para trasladar lo mejor de lo aprendido en este proceso y intentar integrarlo, digamos, con las rutinas y sobre todo aprovechar mucho las horas en las que se está en el aula, ¿no? Que no sea simplemente volcar contenidos, sino darle un vuelco a estos contenidos. Y entonces, ¿cómo afrontamos este proceso, digamos, de cara a cerrar el curso, ¿no? Y la evaluación, un poco, preguntabas, Javier. Sí, sí. Y sobre todo también, que lo comentan mucho, la promoción al siguiente curso, cómo será, si de verdad se acaba, tendremos que resintonizar la programación y, por supuesto, la ley, habrá que hacer una adaptación, segurísimo. Habrá que hacerse una adaptación, es que yo creo que exacto, es que habrá que revisarlo, digamos, y adaptarlo, y yo creo que cambia mucho según el cuándo sea, pero que en cualquier caso tendremos que adaptarlo. Y ya no es una cuestión solo de promoción de cursos, sino que es una cuestión de cómo hacemos el traspaso de un curso al otro, tanto en conocimientos como qué es lo que hemos aprendido, cómo abordamos el curso, qué es lo que pasa con el curso anterior, etcétera. Será un gran tema a debatir, yo creo. Manuel. Bueno, yo creo que sí, como lo veremos. No sé cuándo, pero yo creo que vamos a tener por lo menos 20 días de intentar arreglar el desaguisado este y de lavarnos las heridas un poco entre todos. Y vernos las caras, ¿no? Que es importante. Y si nos podemos dar un abracico o eso, pues mucho mejor también. Y cantar algo en clase y esas cosas. Claro. Hemos resistido en vez de resistir. En fin, yo creo que lo que ha dicho Mireia está muy claro. Es que hay mucha preocupación, yo no termino de entenderlo. Hay mucha preocupación por la evaluación, mucha preocupación por la promoción, por qué pasa el año que viene. Y eso son cosas que creo que son secundarias. Sí. Porque esas se pueden resolver con facilidad si tenemos sentido común. Lo importante es que no pierdan la relación, que no pierdan el hábito, que no pierdan, que tengan ganas de volver, que quieran seguir aprendiendo, que no vean a la escuela como algo que los rechaza. Yo creo que eso es lo importante y que le ayudemos, que seamos empáticos como docente, como institución, como centro. Lo otro tiene una solución muy fácil. La evaluación tiene una solución facilísima y no es el aprobado general, es valorar lo que se está haciendo y con otros criterios o con otros instrumentos, mejor dicho, más que claro. La promoción, al fin y al cabo, en secundaria tampoco es importante, pero que tampoco supone un problema gordísimo ni en primaria ni en secundaria la promoción de alumnos con ciertas lagunas, porque se ha hecho, se seguirá haciendo y se va a seguir haciendo después. Claro. Quizás el tema más gordo es segundo de bachillerato. Ese. Y si es flexible, son flexibles las universidades, que parece que sí, si podemos volver con un cierto margen para medio recomponer las cosas. Yo creo que también tiene arreglo, porque creo que no nos deberían preocupar cosas que son secundarias. Lo más importante es que podamos volver, que podamos recomponer el tema y que nos despidamos hasta el año que viene o hasta el curso siguiente con la sensación de que vamos a venir con muchas ganas y vamos a intentar tapar todas las lagunas que tengamos o cubrir todas las lagunas que tengamos.
Yo creo que eso es lo importante. Lo otro secundario, lo otro es cuestión más burocrática, administrativa, y creo que eso no nos debe preocupar ahora, bueno, casi nunca, pero ahora menos. Sí, sí. Marta apuntaba, Manuel Jesús, que, ¿qué opinión tenéis sobre el aprobado general ya de Italia? Que ya se ha decretado el aprobado general en Italia. Bueno, creo que lo has contestado tú de maravilla, pero si alguno más quiere contestar. Yo por recoger un poco lo que está pasando también en la realidad. Hoy salía la noticia, no sé si habéis visto el Twitter, de que el Consejo Escolar del Estado pedía que no se podía repetir curso o que fuera una medida excepcional. Yo quiero analizar las palabras que hay detrás, ¿no? Y la gente y la histeria que esto levanta. El repetir un curso, el no promocionar, ya era una medida excepcional en sí misma, a pesar de que la tengamos como muy metida dentro de nuestra habla, ¿no? De nuestra jerga. Y luego hay una cosa que me preocupa bastante más y es la cantidad de expertos en la materia que se han abierto, ¿no? En el sentido de todo el mundo puede opinar sobre si, como decía Manuel, si la promoción o no es importante, si no sé qué. Yo creo que al final no es en sí la promoción lo que tiene importancia, ¿no? Lagunas tienen todos los alumnos, no nos engañemos. Lagunas, si nos fuéramos a ver todo aquello que deben de aprender de un año a otro, lo hemos dicho y lo hemos hablado 1000 veces. O sea, si nos fijamos solo en el contenido no lo podemos abarcar. Si nos fijamos en las habilidades, estamos viendo que no lo estamos consiguiendo. Solo hay que ver en segundo de bachillerato cuando llega un alumno y le pedimos hacer un comentario de texto y no son capaces de realmente extraer todo lo que queremos del comentario de texto y tenemos que hacer un trabajo muy grande para que sean capaces de desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, más que preocuparnos por la promoción, yo creo que lo importante está en que no pierdan el hábito. Yo suscribo totalmente las palabras, Manuel. Yo creo que el riesgo que hay para mí es que se pierda el proceso de enseñanza-aprendizaje. No el contenido, no el desarrollo, sino ese hábito que tenemos y que los alumnos tienen para trabajar. Creo que ese es, y de aprender. Y al final, lo que se está generando no es el miedo a que promocionen o no promocionen. Yo creo que al final eso tiene muchos arreglos, muchas oportunidades, como decías, Manuel, con sentido común, desde los que yo no suscribo al aprobado general, creo que no tiene sentido en la figuración de que creo que no hemos parado de trabajar. Porque yo no veo a los docentes que hayan dejado de trabajar. Creo que los alumnos no han dejado de trabajar, siguen estando en clase. Entonces habrá que ver cómo lo evaluamos, pero no creo que se haya terminado el curso, al menos yo creo que nadie ha terminado o ha dado el curso por terminado. Entonces, hacer un aprobado general, que es como decir, ya hemos cerrado, bajamos la persiana, creo que ningún colegio ha bajado la persiana, ningún profesor ha bajado la persiana y ningún alumno ha bajado la persiana. Entonces, es como una idea que se me hace como mínimo un poco extraña, ¿no? Y al revés, se tiene que poner en valor todo lo que se está trabajando ahora, todo lo que se está aprendiendo ahora, ¿no? Y que justamente lo que está poniendo de manifiesto es, pues sí, la necesidad de integrar las TIC en las aulas, sí, que tenemos que facilitar la autonomía de los alumnos, lo que decíamos de trabajar más por competencias, menos por contenidos. Pues lo bueno, digamos, justamente es no dar un aprobado general, sino valorar, no evaluar, valorar, centrarnos en la valoración de lo que se está haciendo por parte de los alumnos y que están aprendiendo. Entonces, y los docentes son súper capaces de valorar. Por supuesto. Apunta. Disculpa, Mireia, es que se me ha cortado, no sé si estabas hablando, ¿seguías hablando? No, tú. Vale, nada, solo apuntaba como conclusión y de agradecer a Omar Giovanni, que dice que él es docente universitario y que le alegra mucho ver esta información, este punto de vista. Pues la verdad que sí, ¿no? A todos, porque eso quiere decir porque estamos muy de parte del alumno y no tan centrado pues en la burocracia, como apuntaba Manuel. Y pone Amor Ayala, dice, también creo que es muy perjudicial para la motivación del alumnado decir ahora que se dará un aprobado general, como comentabais, porque implica no dar valor a lo que hará hasta que se cierre el curso, telemáticamente o presencialmente, por supuesto. Entonces ahí pues igual Italia se ha precipitado también. Esperemos que no se precipite el gobierno español también en hacer eso, tomar esa medida. Y bueno, yo por cerrar ya me gustaría que cada uno de vosotros pues diera su reflexión personal cortito de
de 2 minutitos, un Spark. Comenzamos pues por ti, Manuel, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que esto va a cambiar muchas cosas, no solo en educación, creo que esto va a cambiar cuestiones sociales, económicas y planteamientos de aprendizaje y por tanto también educación, así el teletrabajo, la preparación de las empresas ante todo este problema que se nos ha venido encima, la flexibilidad horaria, así, va a cambiar todo, relaciones laborales, sociales y también la educación. Y en el caso de la educación yo creo que está quedando claramente demostrado que la competencia digital tiene una gran importancia, que la hemos descuidado y que seguramente tiene tanta importancia y en el mundo del aprendizaje del siglo XXI posiblemente más que la comunicativa o la matemática o la científica, que tenemos que desarrollar esa competencia digital y sobre todo tenemos que desarrollar metodologías activas. Yo planteé en una entrada en Classroom el otro día, es decir, la escuela debe ser un centro, un sitio donde se utilicen metodologías activas porque permiten la autonomía del alumno, permiten aprender de manera más significativa, permite desarrollar la competencia digital y sobre todo permite, y eso lo estamos viendo hoy en día, permite solucionar brechas sociales, tecnológicas, digitales, que fuera de la escuela se hacen un mundo. Entonces yo creo que la escuela es el lugar ideal para poder salvar esas brechas, poder solucionar esas brechas, poder plantear una educación mucho más emocional, mucho más inclusiva, desarrollar metodologías activas y que la competencia digital realmente todo el mundo le demos la importancia que estamos viendo que tiene, porque si no volveremos a caer en los mismos errores que hemos caído hasta que llega esta situación. Mireia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que esta situación del coronavirus lo que nos ha hecho es demostrar que cuando hablamos de que estamos en un mundo incierto y que tenemos que ser competentes, es decir, que todos los conocimientos, habilidades que tenemos y toda nuestra actitud tiene que ser para resolver cualquier situación, ¿no? Es que justo lo que nos está ayudando es a focalizar en las competencias y para ello necesitamos aplicar metodologías activas, que es lo que estaba diciendo Manuel. Y para mí hay dos cosas que yo he aprendido de forma que me parecen dos cosas muy importantes que hemos aprendido. Una es cuando la capacidad para el cambio de todos los docentes, que siempre llevamos muchos años diciendo que hay que introducir la tecnología, etcétera, y hasta que no se ha visto una razón y una necesidad clara, ahora sí que se entiende el porqué. Yo creo que vamos a aprender a que la tenemos que introducir, ya no pueden quedar fuera de las aulas. Por otro, que tenemos que cambiar la aproximación. Y tercera, yo creo que los alumnos van a comprender y van a dar mucha más importancia a lo que es aprender, la importancia de aprender y ir al colegio. Porque por primera vez se habrán encontrado con la situación de no ir al colegio y lo que representa no ir al colegio y aprender junto con sus compañeros y sus profesores. Seguro que ahora valoran más a sus docentes, a sus profesores. Yo creo que esto será importante para dar un cambio en el proceso educativo también. Salva. Bueno, yo creo que la palabra que resume la situación creo que son dos, es cambio y flexibilidad. Creo que nos hemos visto forzados a un cambio. Creo que realmente la comunidad educativa, y lo digo con la flexibilidad, ha respondido. En las últimas 3 semanas hemos pasado, si hiciéramos un contador, estábamos en un 10 y hemos pasado a un 80, un 90, para poder arrancar todo lo que es la competencia digital. Creo que pocos sectores pueden demostrar o pueden decir que son capaces de hacer lo que ha hecho la educación. Creo que hay que ser muy positivo en este caso. Hablaba con Mireia hace unos días justamente con la investigación que llevo a cabo de las posibilidades, ¿no? De dónde están las posibilidades de cambios reales de la integración de las tecnologías con las metodologías activas en clase. Creo que este es el momento que ha comportado el cambio de paradigma, y entendiendo cambio de paradigma como cambio real. Es decir, dudo que volvamos a la clase y alguien siga dudando del uso de las tecnologías, del uso de las metodologías activas, porque ya las han tenido que probar. Yo creo que esto es como cuando un niño dice que no le gusta algo y no le gusta, y una vez lo prueba ya, empieza a pensar que, bueno, igual sí que estaba bueno, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos. Pues un poco igual. Creo que es un proceso de aprendizaje
con una curva de aprendizaje muy alta, pero lo hemos hecho muy rápido. Creo que todos los docentes lo han hecho muy rápido. Y no me quiero olvidar de la parte de los alumnos. Creo que los alumnos han sufrido también, entre comillas, sufrido un cambio brutal. Están entendiendo junto con las familias que la educación necesitaba un cambio y que esto va a ser parte de él. Por supuesto que no podemos decir que todo el mundo va a cambiar ni de un día para otro, todo el mundo va a trabajar bien con tecnología y con metodologías activas, pero sí que es cierto que va a crecer muchísimo y salían las búsquedas, yo creo. Si mirabais los últimos días en Twitter, salía la cantidad de búsquedas sobre metodologías activas y sobre tecnologías en el aula, eran abismales. Quiero decir, había cambiado de manera exponencial de 0 a más 1000. O sea, yo creo que eso denota mucho, primero, la importancia que tiene para el docente llegar al alumno. Segundo, la importancia de las familias y el alumno porque el docente llegue a ellos. Y creo que es algo que se ha hecho notable y que ya todos tenemos como admitido. Bueno, yo, por concluir un poco, suscribo vuestras palabras, pero además también me gustaría pues comentar un poco la reflexión que traigo de todas vuestras aportaciones, y es por una parte los alumnos y por otra parte los profes. Creo que por parte de los alumnos si algo queda claro es que debemos de revisar constantemente el feedback y dar una valoración constante, y también el trabajo de las competencias, de la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, la social y ciudadana, bueno, en fin, todas las competencias, la importancia. Y por parte de los profes, la primera, la flexibilidad en cuanto a esta situación, pues dependerá del contexto, poder trabajar de una manera u otra, pero lo importante es que dé el 100% por mis alumnos y por el colegio y por las familias. Y luego la unión entre profes. Yo creo que así fue creado Son Proyecte también. Es importantísimo colaborar entre todos nosotros para hacernos más fuertes, porque colaborar es y creo que va a ser vital. Voy a compartir el final Voy a compartir la pantalla, no sé si me veis todos. Muy bien. Y ahora. Bueno, pues Salva, yo creo que esto deberías hacerlo tú. Bueno, me toca, antes de cerrar, estaba leyendo el chat. Xavier nos contaba que había llegado tarde, pero que podíamos dedicar un día a un encuentro sobre la brecha tecnológica en el mundo rural o en el ámbito rural. Es muy interesante, no solo en el mundo rural, en general. A veces vemos y diferentes estudios marcan en qué nivel de brecha digital existe en España, y es un punto interesante que nos apuntamos y que seguro que podremos trabajar. Y me gustaba mucho la última frase que decía Chache, creo que es la importante que es ir a aprender al colegio. Al final, no solo el aprender en sí mismo, sino la interacción que se produce en el colegio. Creo que eso es lo que ahora se ha puesto mucho más de manifiesto, que quizá obviábamos, ¿no? Incluso los alumnos, las familias y los docentes. Yo cierro con eso. Y luego, bueno, pues vais en la pantalla, como decía Javi, pues al final queremos siempre saber si os ha interesado, si os ha gustado. Os dejamos el cuestionario en QR para que podáis responder y aportar todo lo que consideréis, porque creemos que es muy importante. Y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos. Yo juego en los dos bandos que había hoy en pantalla, tanto en Aula Planeta como en Son Proyectes. Cualquiera de las dos serán bien recibidas, y os paso para que vayan finalizando mis compañeros también. Bueno, lo que queráis. Yo por mi parte ha sido un auténtico placer. He aprendido, pues como siempre, que me reúno con gente de vuestro talante, y lo dicho, un placer. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que todas estas reuniones online, estas videoconferencias, webinars, como queramos llamarles, son muy útiles a los profesores, a las familias que las puedan ver, pues les sirven, y creo que ponemos nuestro granito de arena para que esto sea lo más útil posible, sobre todo pensando siempre en el alumnado, que al final son los que tienen que aprender lo más posible y ser lo más competente posible
para el mundo que les espera. Así que nada, muchas gracias y seguimos. Y por mi parte lo mismo, muchísimas gracias. Un placer realmente compartir este rato con vosotros y de seguir aprendiendo de todos los profesores y maestros cada día, ¿no? En el día a día. Y seguimos intentando todos hacer la mejor educación. O sea que seguiremos en contacto y aprendiendo, como dices, siguiendo Son Projecte, que sin ser fundadores somos activos. Manuel también, muchas todos. gracias. O sea, seguimos todos intentando porque lo conseguiremos hacer lo mejor posible, por supuesto. O sea que... Seguro. Intención hay. Exacto. Muchas gracias, Alba. Perfecto. Decía Amor que, para cerrar, que no le funcionaba el reconocimiento del QR. Ahora lo pondremos en el chat y lo que es el link. Y así os lo dejamos en el chat y podéis consultarlo cuando queráis. Vale, pues Ya está. lo dejamos. Muchas gracias a Chao, todos. chao. Venga, chao. Bien. Gracias. Bueno.